buenas tardes, amigos, amigas, que seguirán esta conversación con nuestro querido amigo Andrés, José Santos Andrés, desde el interior, ¿no?, de las montañas del Trentino, en medio de los Alpes. Una conversación amena, una charla eh, de amigos, de análisis, de querer encontrar también un poco de ideas o respuestas sobre lo que sucede en El Salvador, ¿verdad? Bueno, lo último. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Fíjate que muy bien. En primer lugar, quiero agradecerte porque nos invitaste a este lugar fabuloso. Yo no conocía la primera vez que vengo aquí y me ha gustado como clima, el paisaje, estar en medio de esta naturaleza es algo incomparable. Qué bueno de que nos has traído a este lugar. Y no solo eso, porque también estamos compartiendo los productos creados aquí en esta zona. Me Como este encuentro muy vino, bien. ¿ah? Como este vino, por ejemplo. Y estoy iniciando mis vacaciones de una forma espectacular. Este vino, por ejemplo, que es producido aquí en el Trentino. Bueno, vamos a servirnos. Ah, claro. Sí, vamos a iniciar de esta forma el podcast saboreando este vino corposo, aromático. Me lo recomendaron en una tienda de por estos lados. Así es que antes de iniciar la conversación, Fernando, de nuevo, Y agradezco. ya leíste que tiene, aparte del nombre en italiano, también tiene la traducción o su nombre en alemán, En ¿verdad? alemán. Porque, amigos, esta es una región que tiene que ver mucho, pues, las montañas, claro, de los Alpes, la parte más cercana o un poco cerca al Austria, ¿verdad? Austria. Entonces, alemán, ¿verdad? Que Idioma. quedaría a nuestra espalda, Hay un fondo, o sea, ¿no? la parte quizá más al norte, ¿verdad? Pues, Andrés, están pasando, ¿qué sucede en El Salvador? ¿Qué efervescencia eh, de esa dinámica que le hemos visto en el tiempo de los partidos políticos tradicionales salvadoreños, ¿verdad? Tradicionales hablamos de los partidos que ya todo el mundo sabe. El partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, pero que también está teniendo, parece ser, sus luchas intestinas, ¿no? Internas. Es decir, parece ser que están comenzando a aflorar no solo protagonismo, sino intereses de poder. ¿Qué pasa, según vos? Mira, fíjate que yo intento darle seguimiento desde su nacimiento. Han celebrado ya sus segundas internas y desde las primeras internas salieron fisuras. Ya. Fueron personas que se sintieron excluidas y bueno, quedaron fuera, aunque si eso no afectó electoralmente en las elecciones generales. Sin embargo, es un partido bastante como un fenómeno también social, Sí. porque es una amalgama, un conjunto de gran trozo de la sociedad que está inscrita ahí, provenientes de todos los partidos políticos electorales y también personas que nunca han pertenecido a partidos electorales. Claro. Yo siempre digo que el Partido Nuevas Ideas es el reflejo de lo que es la sociedad salvadoreña. Okay, sí. Y precisamente esto que estabas tocando, de estos primeros enfrentamientos internos. Que seguramente, disculpa que se interrumpo, pero sí. seguramente siempre son dinámicas que se dan, ¿verdad? Cuando se trata, pues, de intereses personales, intereses de varios tipos, ¿verdad? Pero parecía que en las primeras internas no vio mucho luz esa dinámica. Ahora, pues, después de estas internas que hicieron, ¿verdad? Internas son pues la elección de candidatos, ¿verdad? Los que iban en qué casilla iban a ir y pues luego resulta de que solamente son bueno, en cuanto a la Asamblea Legislativa, pues solamente son 60 diputados, ¿va? Es decir, se hace más pequeño el pastel, ¿va? Digamos, entonces
como ¿verdad? que incluso al interior del partido, Nuevas Ideas, también ya no es una lucha entre partidos, Gana, imagínate, Ujú. Arena, FMLN, etcétera, sino que al interior del partido, los candidatas, también ellos necesitan tener, ¿cómo se dice? Afianzarse. Afianzar, ¿verdad? La posibilidad pues, de Sí. esos 60 Es que escaños. ahí es donde observo una situación bastante particular, fíjate, Fernando, porque todas las encuestas le dan como el gran partido ganador a Nuevas Ideas. Aunque sí ha bajado, pero sigue estando arriba sobre todo. Entonces, la competencia ya no es para el exterior, como los demás partidos, sino que la competencia ahora es entre ellos mismos. Internas, Y sí. las plazas han disminuido, justamente lo que decías. Antes competían por una plaza de 84 curules, Sí, ahora son 60. Y ya no son 262 alcaldías, sino que son 44. sí. Entonces, quiero recordar una cosa. Yo estuve en la conferencia que dio Nayib Bukele el 19 de mayo del 2019 en Madrid, Mm, y él hizo un planteamiento. Él dijo, un académico eh, me dijo que Nuevas Ideas iba a implosionar ¿eh? por las contradicciones Ya, ideológicas. Sin embargo, lo que estamos viendo quizás es la punta del iceberg de algo que está abajo, que no aflota, precisamente porque estamos en etapa preelectoral, que son síntomas de implosión por contradicciones, diferencias de pensamiento, ajá, sino claramente lo que estamos viendo que es por lucha de intereses claro. personales, Protagonismo, protagonismos personales, de tener un puesto afianzado, claro. eh, algunos apadrinan a otros, entonces no sabemos cómo se va a desembocar. Posiblemente pongan una tapadura porque estamos reventando casi la campaña electoral Sí, abierta y eso no le conviene a ningún partido. Meterse a un pleito ni tan siquiera hacer una limpieza. Por ejemplo, la cúpula de Nuevas Ideas no puede ponerse en estos momentos a volar cabezas de todo lo que hacen berrinche, porque eso podría tener un escándalo contrario. Aunque sí, Fernando, cuando sustituyeron a la alcaldesa de Soyapango. Soyapango, en vez de restar, sumó, Sí. como queriendo decir, también el partido en el gobierno castiga a las manzanas Es podridas, decir, el ¿entiendes? electorado o la población lo ve con buenos ojos, Lo ¿verdad? ve como nosotros. O sea, Entonces, no desaprueba pues, ese tipo podría ser purga, purga, sí, sí, una una limpieza, forma ¿verdad? de De limpiar, colar que porque quede. me llama mucho la atención, bueno, creo que a todos, cuánto sea un reflejo social este partido, Nuevas Ideas. En cuanto, pues, imagínate, Jandre, cómo puede en un cierto modo, tal vez no unir, pero sí que sean parte de ese séquito, un Dagoberto Gutiérrez, que evidentemente desde el inicio, pues, un pensante, Dagoberto, sabemos todos que viene, pues, es un excomandante guerrillero, incluso fue diputado por el FMLN allá por 1994, y por otro lado, ese partido tiene otro personaje polémico como Walter Araujo, o sea, es decir, Que es como la ¿verdad? contraparte. La contraparte, ¿no? Entonces, que Nuevas Ideas representa que un poco de todo de la sociedad salvadoreña, un poco de todo, no todo. Que obviamente hay oposición, una oposición débil, una oposición que ni siquiera llega seguramente a ser una verdadera oposición, pero podríamos decir de que eh, hay todavía personajes fuera de este esquema que se llama Nuevas Ideas, de esta parte de la sociedad de El Salvador, nuestra, que pues está ahí, ¿verdad? Mezclada. ¿Qué cosas a qué se llegó, no? Porque se hablaba de que El Salvador era un país polarizado, un extremo FMLN y el otro extremo pues Arena. Y resulta pues de que ahora Nuevas Ideas involucra pensantes, personajes que tienen un pasado político, Personajes polémicos. polémicos, ya ves, y pues hay una mezcla ahí, ¿no?
y, Hay es, una mezcla. y la gente también parece que no, la gente, me refiero, el pueblo, la sociedad salvadoreña, pues da bajo la figura pues de Nayib Bukele. Pues resulta de que el partido Nuevas Ideas tiene, ¿cómo se dice? Aceptación entre la población, Andrés. Es Sí. decir, no tiene ni siquiera rivales. En estas elecciones no habrán rivales. Es decir, habrán contrincantes válidos que puedan rascarle algo, votos a Nuevas Ideas, el consenso positivo que tienen. Fíjate, Fernando, que yo veo las cosas así, que una de las grandes ventajas que tiene el Partido Electoral Nuevas Ideas y el presidente Nayib Bukele es precisamente que no tiene rivales, Ya, no tiene oposición que se pongan a la altura de la pelea de estos momentos. claro. Ciertamente existe oposición electoral, existen estos partidos tradicionales, ¿no? FMLN, Arena, PDC, PCN, etcétera, pero no están a la altura de la circunstancia. Y Nayib Bukele, un tipo muy audaz, inteligente, no digo que los demás candidatos no sean inteligentes, pero ha sabido captar el momento histórico y sabe conectar en el bien o el mal precisamente con la gente. Ya. Entonces, aunque se están dando esta serie de rupturas al interno, o mini rupturas al interno de Nuevas Ideas y posiblemente surjan otras o existan otras, la figura sigue siendo él y me imagino que la gente volverá a votar por candidato a diputado, por el Parlacén y por alcaldes, imaginándolo siempre a él. Ya. Porque el fenómeno que sucedió anteriormente fue que dijeron, vamos a darle diputados al presidente. Claro. Entonces pienso que tiene la ventaja que no tiene partidos electorales de oposición fuertes, con músculos, porque están sumamente desgastados, desprestigiados los que existen. Los candidatos que ya están las cartas sobre la mesa no están a la altura de las circunstancias. No digo que sean malos o buenos, sino que en esta tipología de batalla electoral se necesita analizar las cosas a 360 grados. Y algunos de ellos los escucho un poco con un discurso como arrastrándolo en la vieja forma de hacer política. Lo que pasa es que aquí, Fernando, algo se rompió y hay un antes y hay un después. Y eso quizá es un muro que estos partidos y sus liderazgos no logran traspasar. Claro. ¿Y cómo valorás vos la forma en que han venido trabajando, por ejemplo, en las municipalidades, es decir, en las alcaldías, los alcaldes que siempre, pues, montados, ¿verdad?, en la fuerza popular o en la maquinaria que representan allí, maquinaria de consenso electoral entre la población, representan allí Bukele, pero ¿cómo lees vos el hecho de que muchos de los alcaldes han prácticamente fracasado, ¿no?, en su función de liderazgos locales en los municipios y la gente pues mantiene un cierto como descontento? ¿Cómo ves vos esa? Con el Porque estamos hablando con el siempre tema de los alcaldes de alcaldes, Nuevas sí, Ideas. siempre de Nuevas Ideas. Con el alcalde de Nuevas Ideas ha habido un choque con la realidad, me imagino. Porque, bueno, el eslogan era el dinero alcanza cuando nadie roba, Claro. y todas esas cosas. Pero ¿qué pasó? Que si bien es cierto que el dinero del FODES que existía era casi un secreto público, que en las licitaciones, en las carpetas, los alcaldes, los síndicos, muchos, no digo todos, pero se agarraban una buena tajada, un porcentaje Había de corrupción. eso. Había corrupción, ¿no? Una corrupción consensada, Ya, como estructura, ya, incluso como estructura de sociedad. sí, Entonces llegan estos nuevos sujetos de nuevas ideas, pero se da algo nuevo, ajá, la eliminación del FODES y el surgimiento de la DON. Pero con el surgimiento de esta nueva figura llamada DOM, en la cual los recursos se están centralizando. sí,
Los alcaldes ahora están enviando las solicitudes de los proyectos que quieren hacer y es este organismo quien define, se supone a través de un estudio, de un diagnóstico, define qué proyectos dar. Claro. Y es ahí donde muchos alcaldes, no ya la mayoría, digo de las municipalidades donde no tienen mayores recursos, ¿verdad? El Gran San Salvador, o San Miguel, o Santa Ana, tienen recursos, pero los pueblos mucho más pequeños, los municipios más pequeños, hoy llamados distritos, se han quedado desarmados, sin recursos. Es decir, que han fracasado. Y en ese sentido, porque como hay una filosofía de ver la alcaldía, que es que un alcalde es bueno si hace infraestructura, se hace obra, carreteras, puentes, manda a pintar escuelas, etcétera. Esa es la figura de un buen alcalde. Es la figura de un buen alcalde. En forma de ver equivocada, tendrían que incluirse otros aspectos como integración territorial, la cultura, la ciencia, la tecnología. Sí. Pero bueno, la tradición cultural nuestra llega hasta ahí y cuando no tienen recursos, ¿qué pasa? No hacen obra. Y si no hacen obra, no es bueno. No es bueno. No sirve. No sirve. Bueno, y entonces, ¿cómo ubicamos si en la balanza, pues, estos alcaldes se han subido, ¿no?, a la maquinaria, a la fuerza política, electoral que representa Nayib Bukele, la figura de él, pero localmente la gente lo desaprueba? Sí. Sí, y se da también el fenómeno, porque yo conozco algunos alcaldes que ganaron de Nuevas Ideas que realmente eran bastante desconocidos, como los diputados. La mayoría. Entonces la gente votó imaginándose al presidente. Lo que sucede es que ahora los municipios y los municipios, ¿verdad?, con sus distritos, porque hasta el piso se nos movió, pues. Los distritos agrupados en municipios es un nuevo concepto que tenemos que estudiar y ver cuál va a ser el comportamiento. Yo temo, Fernando, que los que antes llamaban municipios, que eran más pequeños, con menos recursos, tienen el riesgo de quedar más abandonados todavía, porque hemos visto que este proyecto de la DOM no ha tenido el éxito que se proyectó. Claro. Y si ahora se han agrupado pueblos pequeños como distritos, se corre el riesgo que si no existe una excelente gestión y solicitud maciza ante la jerarquía del DOM, estos distritos pueden quedar aún más abandonados y eso significa más degrado social en todos los aspectos. Pero también ahí sale, digamos, surge también una pregunta, ¿no?, legítima. Entonces, la DOM, los recursos que antes eran de las alcaldías, el FODES, ¿verdad?, que se repartían, creo que llegó al 8% del presupuesto a las alcaldías, pero ahora, todos esos recursos del DOM, ¿cómo los está administrando? Surge una pregunta interesante porque muchos de es decir, lo que los alcaldes hacían, pero tampoco el DOM o la DOM no es que ha dado una respuesta. ¿Será porque también hay que darle más tiempo a este proyecto, a este proceso de cómo debe de funcionar este nuevo ente que administra, pues, administra los recursos del Estado para hacer obras o infraestructura a nivel nacional, porque se ha centralizado, como vos dijiste, pero ya pasaron 3 años. Y muchas de las alcaldías, pueblos, sobre todo los pueblos que vivían del FODES, no han tenido recursos, es decir, no han habido avances en infraestructura, ¿no? Que era la función del desarrollo local que son los alcaldes. Sí, bueno, un poco menos de 3 años. Algunos sostienen esa tesis y es bastante lógica. Es verdad que reestructurar, así como se está reestructurando el país a gran velocidad, estos cambios así, cierto que necesitan un tiempo para agarrar experiencia, prueba-error, y es lo que estamos viendo. Posiblemente, claro, nosotros siempre esperamos que los municipios tengan éxito, porque si los municipios, los consejos municipales son los que tienen el contacto más directo con la gente, ¿no? Siempre esperamos que tengan éxito. Y que los errores que se están dando, digamos, esos
ahora, porque los mismos recursos que habían antes con el FODES son los mismos recursos que está administrando la DOM. Es decir, no se puede decir que no hay fondos hay. Se han focalizado, se han hecho obras importantes, digamos, en municipalidades importantes. Esperemos de que esos errores sirva como una base para que en esta nueva fase de las votaciones del año próximo, ya estos distritos sí de verdad despeguen, porque despegando los distritos incluso y principalmente del interno del país, es como El Salvador podemos ver que va entrando a otra atmósfera. Ahora, mira, observo que a nivel burocrático se está digitalizando, modernizando el Estado, y eso lo veo positivo, correcto. Hasta mucho nos habíamos tardado, pero tenemos que ver si la eficiencia llega en el desarrollo concreto de las municipalidades. Lo que la gente pide, no que los tecnócratas en las oficinas deciden qué es lo correcto. Sí. Bueno, hemos hablado, gracias.